aprovecho así para, que se fue, agradecerle a él que se mueve tanto, que va de aquí para allá y que es el que lleva el alma mater de toda esta escuela, ¿no? Es que le proponía hacer una lectura práctica. ¿Por qué digo práctica? Que vamos a hacer la exégesis, pero no como lo hacemos en las clases, sino ya directamente aplicada. Y que podamos ver en un texto que todos conocemos, ver qué importante, ni siquiera me traje el texto griego para ver, algunas cosas me acuerdo, pero qué importante que es hacer la lectura profunda de los textos. Podemos sacar provecho espiritual de una lectura espiritual, pero no le quepa ninguna duda, Pero si además podemos entrar más en el texto, porque conocemos un poquito la lengua, conocemos un poco su modo de expresarse, conocemos también el contexto en el que está hablando dentro de una obra, que estas son obras literarias, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Porque a veces ¿cómo se escucha mejor? Odio estos micrófonos así de la televisión, pero bueno, se escucha bien así, mejor. Le decía, son obras literarias, antiguas, pero son obras literarias. Por lo tanto, no entenderlas nos priva de muchas cosas. Hay una belleza cuando uno va a ver una obra literaria. Yo no sé mucho de pintura, sin embargo, hay pinturas que me emocionan. Cuando me las explican, me emocionan triple, porque le saco todavía más jugo. Lo mismo pasa con la música y demás. Entonces vamos a entrar directamente en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. 11. Capítulo 11. El título de la Biblia, ¿ahora tiene una Biblia? No, porque venía a escuchar, no a laburar. Si seguro tiene una Biblia, me puede decir cuál es el título que le puso su editor. Y después cuando termine de hacer la lectura, ustedes verán si están de acuerdo o no. Sí. La cercanía de la hora de Jesús. O la resurrección de Lázaro. Es decir, hay un título primero y después la resurrección de Lázaro. Entonces, la resurrección de Lázaro. Nosotros sabemos que a grosso modo el Evangelio de San Juan se divide en dos grandes partes, que casi todo el mundo lo acepta. Uno lo llama el libro de los signos, que iría hasta el capítulo 12, y otro el libro de la hora, que empezaría en el capítulo 13, hasta por lo menos el primero de los finales en el capítulo 20. El final del capítulo 20, el versículo 30, me gustaría leerlo porque también nos da una pauta de lectura. Y esto es importante. Las pautas, las claves de lectura. En nuestra cultura actual, una pauta de lectura es el título, por ejemplo. Por eso la Biblia le agregan títulos, que no están. Porque en la escritura antigua no se usaban títulos. Si ustedes han podido ver alguna foto de los manuscritos más antiguos del Evangelio, está todo escrito sin siquiera separar las palabras. Sin siquiera separar las palabras. Así que vos tenés que saber tener una agilidad lectora rápida para entenderlo, ¿no? Así que no había título. Nosotros tenemos título. Ella dijo, hay un título grande, un título chico. Tenemos punto y aparte, punto seguido, coma, punto y coma, todos signos, ¿no? Que nos dan también una clave de lectura. Cuando traducimos, obviamente usamos esos signos. Pero, cuidado, porque a veces el que traduce tiene ante sí que elegir qué interpretación da. ¿Por qué? Y porque el escritor tal vez, a propósito, ha querido ser ambiguo, como lo vamos a ver en un rato.
introducción y me meto en el tema, ya lo vamos a ver. Entonces, una clave de lectura es el primer final del Evangelio. Dice así, versículo 30 del capítulo 20. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Así que no podemos pensar que el Evangelio de Juan es una recopilación de todos los signos que él conocía. Sabe que hay otros. Segundo, estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo. Su objetivo no es reportarnos tradiciones antiguas, no es ni siquiera darnos, la teología sí lo puede utilizar como el fundamento histórico de nuestra fe, pero no es tampoco ese el objetivo, como ustedes ven, porque lo pone claramente el evangelista. Después pone el capítulo 21, ¿no? Y tiene otro final. Pero aquí ya lo dice claramente, para que creyendo tengamos vida, que será uno de los temas serios y principales en el Evangelio de Juan, la vida. Utilizando, y ahí es importante a veces ver las dos palabras que hay para decir vida. Me viene en castellano poder utilizar dos palabras. Una la conocemos todos, que viene de biología, bios, ¿no? Y otra también la conocemos porque llegó a ser un nombre. A veces me toca bautizar alguna con ese nombre, Zoe, ¿no? De donde viene, por ejemplo. Bueno, otras palabras, ¿no? Y hacer juego con esas palabras. Y a veces, muy pocas veces, hablará de vida eterna. Pero en el Evangelio de San Juan, la vida eterna nunca es para después. Ni siquiera en un texto que por ahí en su lectura da esa impresión en el capítulo 6. Siempre es ahora. Es una vida plena, que se tiene creyendo. Pero hay también tendré que agregar algo. ¿Qué significa creer? Por lo menos en el Evangelio de San Juan. Es adherir a ideas. Es adherir, pero no a ideas, sino a persona. Adherir a la persona de Jesús. Por eso vemos muchas veces en los otros evangelios también que los que están con Él, pero no adhieren con Él. Cuando Él va a hacer algo que a ellos no les gusta, se van para atrás. Tal vez el ejemplo más fuerte sea el de mi tocayo, ¿no es cierto? Y su hermanito. Lo ponen siempre con caritas de angelitos a Juan, ¿no es cierto? A Juan, por lo menos el hijo de Zebedeo, se lo pone con cara de angelito porque se lo asimila con un discípulo amado, innominado, que aparece recién al final del Evangelio de San Juan. Ese discípulo amado no aparece antes del capítulo 13, excepto hoy vamos a ver por ahí. Pero el discípulo amado que aparece después. Y entonces le ponen esa carita de angelito al lado de María Magdalena y de la Virgen al pie de la cruz. Y ahora eso no nos saben esas imágenes, si son tres mujeres o si son dos mujeres y un varón, porque como tienen que ponerlo a Juan como un angelito, lo ponen con cara de mujer, ¿no es cierto? Y sin barba y jovencito. Pero los evangelios sinópticos nos dicen otra cosa, ¿no? Dice que Juan, el hijo de Zebedeo, tenía un sobrenombre, como su hermanito, hijo del trueno. Y ahí empieza a haber un montón de elucubraciones, pero en ninguna de todas las elucubraciones se muestra gente serena y pacífica. Con estos dos muchachos no adherían tan fácilmente a Jesús. Después de la tercera vez que Jesús en los evangelios sinópticos anuncia, sin disimulo, que Él no va a Jerusalén a tomar Jerusalén, sino a que lo maten, etcétera, 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 los tipos le piden un lugar a la derecha y otro a la izquierda. El Evangelio de San Mateo los pone más tontos todavía porque la que pide eso es la madre, ¿no es cierto? Pero es casi irónico, ¿no? Estamos hablando
siempre adherían a lo que decía Jesús. Así que voy a entrar ya directamente con estas introducciones al capítulo 11. Y empieza diciendo así: había un enfermo llamado, queda feo, ¿no? Se lo leo así, pero así lo pone el evangelista a propósito. No había una persona que estaba enferma. Había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Yo me detengo acá. Cuando vamos a Betania, ahí al ladito de Jerusalén, y visitamos lo que llamamos la tumba de Lázaro, en una iglesia muy linda, también recordamos la casa de la amistad. ¿Por qué tenemos este dato? ¿No? Marta, María y Lázaro. Y después, ya sin Lázaro, Marta y María, en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Que lo reciben a Jesús. Y todos damos por sentado que son 3 hermanos de sangre. ¿Pero dónde dice eso? Vamos a leer bien de nuevo. Había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. El Señor va a jugar un poquito, ¿eh? Más adelante vamos a confirmarlo, pero ya lo adelanto. Probablemente lo que aquí está mostrando el evangelista es una comunidad cristiana, donde también se llaman hermanos, pero no necesariamente 3 hermanos de familia, una comunidad cristiana. Me detengo sobre la palabra pueblo. También existen varias palabras para decir pueblo, ciudad, como tenemos nosotros, aldea, podemos decir, tenemos varias también en castellano, y no todas dicen lo mismo. Cuando mis hermanas fueron a un pueblo en España, tengo 2 hermanas religiosas, y la carmelita de ese lugar las viejas esas tenían como 3 lavarropas, pero no lo sabían usar. Y entonces cuando llegan ellas les preguntan: ¿en la aldea de ustedes hay lavarropas? Mire, la aldea nuestra tiene cuántos millones de habitantes y además de lavarropas de muchas cosas más. Aldea. Buenos Aires es una aldea. ¿Rosario es una aldea? No. ¿San Pedro es una aldea? Se dudamos, pero tampoco. Tenemos nombres, ¿no es cierto? Para poner. Y también usa nombres en griego. Acá usa comes. Siempre, eso tenganlo presente, siempre que en los evangelios se hable de pueblo, siempre y cuando la traducción lo traduzca bien, ¿no? Va a ser en contexto negativo. Siempre. Si la verdad que es salir del pueblo. Hay un texto en el Evangelio de Marcos muy extraño, muy extraño. Es una especie de ciego, justamente viene después de una serie de anuncios que dice Jesús. Un ciego que Jesús lo tiene que curar y no ve bien, se acordaron ustedes, me parece que son árboles que caminan, dicen. Bueno, a ese ciego Jesús lo tiene que curar fuera del pueblo. Y hasta ahí no dice detalles geográficos, pero le dice: bueno, ahora anda, volvé a tu casa, pero no entres en el pueblo. Y entonces, ¿cómo hace? Si tiene que volver a la casa, pero no tiene que entrar en el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Es evidente que el contexto del pueblo va más allá, el concepto del pueblo va más allá. Por otro lado, podemos pensar, el sentido común nos lo dice todavía hoy, que los pueblos llegan más tarde las novedades. Cuesta muchísimo desarrollar costumbres. Si en cualquier lugar siempre se hizo así, es muy fuerte, ni que hablar en los pueblos. Y uno que se mete a algo es muy difícil que se vaya. Por tanto, el mensaje de Jesús no era fácil que se revirtiera en mentalidad pueblerina, donde siempre se hizo así. Y por eso en el Evangelio empieza Jesús pidiendo lo que traducimos conversión, pero claro, en castellano usamos conversión también para traducir el verbo shub en hebreo, que significa volver. Y aquí traducimos conversión para traducir metanoia, que
¿Qué significa metanoia? Cambio de mentalidad. Es otra cosa. Y Jesús pide para empezar a entrar al reino de los cielos, cambiar de mentalidad. Y si algo va a luchar durante toda su vida de evangelio, es con el choque con esa mentalidad. Y acá lo veremos también esto del pueblo, pero lo dejamos así. María, versículo 2, leamos. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Acá se dice, su hermano Lázaro estaba enfermo. Pero acá uno lee el texto y dice, perdón, ¿dónde sale que María le ungió? De hecho, eso siempre me llamó la atención. En el capítulo 2. Sí, siempre me muy bien que vos te llame la atención, porque es lo que quiere el evangelista. Entonces estaban los que dicen, no, haga un error, seguramente el capítulo 12 acá, el copista copió. Primero hay que buscar la obra artística que dijimos, ¿no? Es una obra literaria. Y este es un método que utiliza varias veces el evangelista de adelantar términos que después van a tener su sentido. Porque en una exégesis que nosotros conocemos que tenían los rabinos, la conocemos después, probablemente existía antes, porque quiere que este texto sea la luz para que el otro. ¿Me explico? Lo va a hacer también con la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Bien, así que este adelanto también lo dejamos ahí pendiente. No creo que llegue a ser toda la explicación del 12, si no, no van a llegar a sus casas para hacer los ravioles. Bueno, después fíjense cómo dice, su hermano Lázaro era el enfermo. Pero el versículo 3, cuidado, porque ahí sí vamos a mirar el texto griego, no dice sus hermanas, dice, como tengo ahora la Biblia de Jerusalén traducida, las hermanas. ¿Ven que acá? Es tan claro que sea la familia de 3 solterones, porque aparte, que eran los 3, ¿no? Que estaban ahí. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Epa, acá de nuevo tenemos un adelanto. Esta expresión va a ser la que se va a usar a partir del capítulo 13. El discípulo que Jesús ama. El discípulo que llamamos amado. Por eso cada uno que le gusta tratar de identificar, sepa que el Evangelio, por lo menos en general, cuando no pone nombre, no es porque no sabe, es porque quiere a propósito dejarlo como un paradigma, dejarlo como un elemento en el que todos podamos identificarnos. La samaritana no tiene nombre, ¿no es cierto? Y el gordo que come banquetes en cuya puerta estaba Lázaro el pobre, tampoco tiene nombre. Y tantos otros. Pero bueno, queriendo ver quién es, quién no es, si no es el evangelista Juan, el discípulo del hijo de Zebedeo, no, claro, el discípulo amado era Lázaro, dice. Podríamos decir al revés. ¿Qué significa el discípulo amado? Significa el discípulo perfecto, que es el que se puede recostar en el pecho del Señor, que es el que llega a la cruz cuando nadie llega, y que es el que lo reconoce apenas está resucitado en ese capítulo 21, ¿no? En el segundo final. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Para hacerlo breve, porque daría para más. Que tal vez esta afirmación, cuando dice el que tú amas, es una afirmación de que Lázaro era un verdadero discípulo. ¿Por qué digo verdadero? Porque acabo de decir que había muchos cerca de Jesús que no adherían a todo lo que decía Jesús. Vamos a verlo, si eso lo puedo desarrollar. Bueno, al oírlo, Jesús comentó, versículo 4, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Tal vez a vos te chocó, que veo que sos la lectora fija. Bueno, flaco, así que no mata a uno para glorificar al otro. Ayer tuve que ir, antes de ayer, por un chiquitito de
abiertos. Y a veces viene un piadoso que le dice, sí, Dios se va a llevar a tu angelito para que esté en un lugar mejor. Pero si uno lo piensa, esa frase piadosa, uno le diría, bueno, que se lleve otro. A mí déjame que yo me lo voy a cuidar. No son frases buenas. No son frases buenas. Y entonces, esto de que se hace la muerte para que se glorifique a Dios, ¿qué significa la gloria de Dios en el Evangelio de San Juan? Que no es otra cosa, la manifestación de la vida. No estamos hablando de matar para glorificar. Y ahora veremos si esta frase que digo puede tener una interpretación. Quiero hablarles que voy a hacer una interpretación no común de este texto. Y no de ninguna manera pretendo decir, es esta. Sí, lo que pretendo es que lo que yo diga tenga fundamento en el texto. Eso sí. Entonces vamos. Versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Como que no siempre está igual. Versículo 6. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí. Vamos a ver cómo terminó el versículo, el capítulo 10. Fíjense, 10:39. 10:39. Dice, querían de nuevo prenderle, pero se le escapó de las manos. Porque en el capítulo 10 Jesús dice nada menos que en el templo que Él es el buen pastor y que nosotros que somos ladrones, asaltantes, etc. ¿Cómo quieren que no quieran apedrear? ¿Cómo quieren que no lo quieran bajar de un piedrazo? Por eso cuando decía vamos a volver, te captaste, vamos a volver. Y yo voy a pasar, esto es interesantísimo, pero se me fue, llegué tarde, lo lamento por mí, porque estaba lindo tratar este tema de los discípulos, pero lo voy a pasar por arriba, muy por arriba. Entonces dice Jesús en el versículo 9, no tiene el día 12 horas, si uno anda de día no tropieza porque ve la luz en este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque no hay luz. Tras decir esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme ya se curará. Un pequeño paréntesis. Donde viene cementerio, que es dormitorio, significa cementerio, ¿no? No viene de ceniza, sino que viene de la palabra que se me acaba de ir, que es koimesis o algo así, que significa dormición. Donde se duerme. Pero es lo que usa, los primeros cristianos lo usaban. Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, usa la palabra para decir muertos, porque se durmieron, etcétera, etcétera. Por eso habrá que hacer tanta historia con la fiesta de la dormición de la Virgen o de la muerte de la Virgen, porque son términos que se intercambiaban. Sin embargo, como ven acá, no lo entienden. Si está dormido, entonces le vamos a dar, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, dice el evangelista en el versículo 13. Pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Ya que saqué el tema, ¿por qué llamaban dormir? Porque precisamente entendían que cuando uno está dormido, después vendrá alguno que te va a despertar, que no se terminó, ¿no? Ahora sigo con el 14, volvemos a San Juan. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Y acá viene una traducción que me gusta también, que seamos literales. Pero vayamos a Él. ¿Cómo tienen ustedes? Vayamos a ver. Bueno, puede ser a verlo, no está mal también. Vayamos a verlo, no suena que estamos a ir a ver a un muerto, sino que vamos a ir a ver, vamos a ir a visitar a un vivo. Mañana te voy a ir a ver. Le digo a uno que lo pienso ir a visitar. Y es importante, porque de ahora en adelante vamos a ver cómo se refiere Jesús a Lázaro y al muerto. Vayamos donde Él
suena, como vayamos donde él, ¿Dónde? suena el espacio. Bien, bien. Un espacio compartido. Entonces, y acá viene el amigo Tomás, que lo conocemos por el Evangelio de San Juan, fundamentalmente, y lo conocemos como un hombre de poca fe. Miren si lo tiene poca la fe. Dice en el versículo 16, Tomás, llamado el mellizo. ¿Saben que todos se preguntan por qué llaman mellizo? Y porque tenía otro hermano mellizo. ¿Y qué pasó? ¿Que el hermano mellizo no estaba en el grupo? ¿Podría ser? No. O podría ser que era el mellizo de otra persona. Se lo llamaba el mellizo de otra persona. ¿No será que se lo llama el mellizo de Jesús? Y ahora le voy a decir por qué. Porque mira lo que dice. Dijo a los otros discípulos, Tomás, vayamos también nosotros a morir con él. Y esto hay que retomarlo. Claro, no estuvo al pie de la cruz, no, pero cuando aparece Jesús, la tarde de la resurrección, están todos encerrados por miedo, excepto Tomás. ¿Por qué? Porque se fue desilusionado. Si fuera así, porque la semana siguiente en cambio está. O porque él no tenía miedo a los judíos, como sí lo tenían los otros. Y entendía que Jesús le pedía que diera la vida por él, que Jesús no le pedía eso. No le pedía eso, no pide eso Jesús. No pide la vida de nadie. Viene a dar vida, a pedirla. Pero bueno, son preguntitas que dejamos, de cabos sueltos que quedan. Bueno, pues se nos da para mucho lo que pasa por arriba. Cuando llegó Jesús se encontró con que, y ahí mi Biblia dice, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Pero lo importante de ir al texto griego, lo importante de ver los manuscritos, que lo hacen otros por nosotros, pero vamos a ver su conclusión. Lázaro no está. Bueno, detalle. Y sí, el que traduce queda horrible, si no. Lo voy a leer sin Lázaro. Dice así: cuando llegó Jesús se encontró con que llevaba 4 días en el sepulcro. Y uno se pregunta, ¿quién? Y bueno, eso es lo que hace el evangelista, dejar abierto. El traductor lo cierra poniendo Lázaro. Pero como le dije, vamos a ver que el evangelista es muy meticuloso en el uso del nombre de Lázaro o del muerto. Así que acá Lázaro no está. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios. No me acuerdo cuántos son estadios. ¿Cuántos son estadios? Dice 3 kilómetros. 3 kilómetros, exactamente. Y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por su hermana. Ahora, vamos a ver este versículo. En el Evangelio de Juan y los demás en general, pero cuando aparece la palabra, esto trajo mucho problema, mucho problema. Judíos, jamás se refiere al pueblo judío, muchísimo menos al pueblo judío actual, jamás, jamás. ¿Y a qué se refiere cuando dice judíos? ¿A los habitantes de Judea? No, a las autoridades religiosas. Y voy a dar un pequeño detalle para que lo corroboren. Vamos, no vayan, pero si quieren después, al capítulo 9, en un texto maravilloso del Evangelio de San Juan, con el ciego de nacimiento. Jesús lo cura al ciego y entonces aparecen 3 grupos de personas. Primero, dice, aparecieron los vecinos, en el versículo 8, los que lo conocían, ¿no? Dicen, eso no es, parece que se parece, pero claro, te mendigaba. Después en el versículo 13 aparecen los fariseos, a quien se los llevaron, y ahí notablemente están los cuadrados y algunos que abren un poquito la puerta, porque claro, ven que vi, porque este capítulo es maravilloso para ver cómo la ideología puede cerrar los ojos hasta a los más religiosos. Es tan evidente que el tipo ve que hay que decir, Montaña no era ciego, hay que llegar a decir eso. Y tengo tan fuertemente puesto que el que trabaja en sábado y hace barro
no le cierra, pero está siempre la realidad, muchachos. Bueno, entonces los fariseos, unos que sí, unos que no. Y ahora fíjense, en el versículo 18, ¿quién aparece? Los judíos. Pero como los fariseos no eran judíos, los vecinos no eran judíos, sí. Pero es que la palabra los judíos se refiere a otra cosa. Si no sería ridículo decir, los judíos no creían. Después miren tranquilo el capítulo, cuando vean las reflexiones de cada uno, de los judíos ya es feroz. Y el pobre tipo habrá hecho con esto, me hubiera convenido, que es lo que muchos quieren, me hubiera convenido quedarme ciego, porque pasó a ser de un jurado a un acusado. En nombre de Dios, te decimos que diga quién es, ¿no? Bien. Judíos entonces, ¿ahora qué hacen esas autoridades judías? En una comunidad cristiana. Estas autoridades judías que quieren matar a pedradas a Jesús por las cosas que dice, y van a una comunidad cristiana. O sea que esta comunidad cristiana no hizo su ruptura todavía. Porque atención que el Evangelio de San Juan, la famosa purificación del templo, está en el capítulo 2, no al final. Y Jesús no purifica ningún templo. Jesús no manda a purificar el templo, sino a destruir el templo. A ver, no es, a ver qué podemos sacar de bueno de esto. Nada. De esta religión, de exclusión, de esta religión de que te doy y me das, de esta religión que vamos poniendo cada vez más distancia para que el que tiene que acercarse tenga que pasar por nosotros. No va más, dice Jesús. Y de hecho es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos? Dice que la comunidad no había sacado. Y vamos a ver dos detalles más que mostrarán que algo de esto hay. Bien. Entonces fueron a consolarla, dicen, ¿no? Entonces, el versículo 20. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en la casa. Tal vez María refleja en este momento la parálisis que es por un familiar, por alguien muerto, ¿no? Marta sale y le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Bueno, qué linda la frase de Marta, no tan linda. Primero, Marta no cree que Jesús sea Dios. Marta cree que Jesús está muy por debajo de Dios. De hecho, utiliza esto de lo que vos le pidas, te lo va a dar. Y el verbo que utiliza para que vos le pidas es el que un inferior le pide a un superior. Mire, yo dijera, en vez de que vos le pidas, no es lo mismo, pero lo hago para que produzca el mismo efecto. Yo le dijera, pero yo sé que lo que vos le bendigues te lo va a dar, como que vos le bendigues. ¿Me explico? En segundo lugar, Marta, ¿a qué se refiere cuando dice esta frase? A lo que ella ya sabe, a lo que ella tiene en su formación, a lo que ella todavía no ha sabido dejar, a su tradición. Jesús le replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Eso es lo que ella sabía, porque en eso creían los fariseos también. Los fariseos creían que eran unos míos de Macabeos. Sí. Bueno, se acuerdan que hablamos del segundo libro de Macabeos, el ambiente fariseo, que sí creían en la resurrección, que sí creían que se iba el alma, no el alma porque no existía alma y cuerpo, pero ese especie de sombra de la vida de los justos iban a una especie de caverna. Eso se refleja en la parábola precisamente que cité antes, la de Lázaro y el rico, ¿no? Cuando lo ve que el tipo está muy lejos, fíjense, el gordo lo ve a Abraham con Lázaro delante, pero él está lejos, porque los que eran más malos iban a la parte más oscura de la caverna, los más buenos estaban más cerca, y llegado el día final, resucitaban solamente los justos.
justos. Y eso es lo que es Marta. Y como diciendo, es muy lindo esa resurrección el último día. ¿Cuándo es? ¿Mañana? No sé cuándo es. Pero vos quedate tranquila que va a resucitar. Y no me quedo nada tranquila. Porque por ahí ya, yo también me morí antes de que venga la resurrección del último día. No es consuelo esa palabra. Se enoja. Pero que viene la frase fundamental de todo el texto. De hecho, viene con la fórmula de revelación. Yo soy la resurrección. Y con esto tenemos que entender que la palabra resurrección no es lo que estamos entendiendo. Hay un apócrifo que no me acuerdo, creo que es el Evangelio de Felipe, que dice así: el que cree que para resucitar primero tiene que morir está equivocado. Resurrección hoy se usa para eso, ¿no? Alguien resucitar, resucitación, que es lo que le dicen, tipo que tiene un paro, le dan descargas eléctricas, vuelve, ¿no? Volver a la vida. Pero como vemos acá, si fuera así, ¿cómo que suele decir yo soy el volver, verdad? Sí, ¿verdad? Yo soy la vida, que ya lo dijo, y varias veces. Yo soy la vida. De hecho, algunos manuscritos no lo quitó, pero la mayoría de los manuscritos tienen. Yo soy la resurrección y la vida. Una Biblia no tiene, la mía no lo tiene. Yo soy la resurrección y la vida. Y que vienen dos mensajes que hace Jesús. Uno para el muerto y otro para el vivo. Dos mensajes. Una vida que en un momento la llamará eterna, que no significa por la duración, sino por la calidad de vida. Una vida de una calidad tal que ni la muerte física la corta. Una plenitud, podemos decir, de vida de tal calidad que no se corta con el horizonte de la muerte física. Entonces dicen, pero no es una vida que empieza después de la muerte física, porque es presente. Yo soy la resurrección de la vida. El primer mensaje al muerto. El que cree en mí, que no es el que cree, sino que adhiere a mí, aunque muera, vivirá. Y ahora a los que están vivos. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué es esto? Ella respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Papito, qué rápido. Lo cambió. Después veremos que estos cambios rápidos a veces no son tan firmes. Bueno, dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, ¿no? Como dice, secretamente, en voz baja. Esta maestra. ¿Por qué se le dijo voz baja? ¿Sería porque estaban todos los judíos ahí? Sí, claro. Puede ser. Que hay una ruptura que no se hizo y que Jesús pide que se haga. En los Hechos de los Apóstoles es peor todavía. Porque Jesús, después de 40 días de hablar del reino de Dios, está por ascender, así dice, ¿no?, el texto, y uno le pregunta, ¿cuándo es el momento del reino de Israel? No entendieron nada. Pero no solo él, pobre tarado. Con todo lo que dijo Jesús sobre el templo, ¿qué dice que fueron a hacer ellos cuando terminó la ascensión? A orar al templo. ¿Qué hacían en el templo que Jesús había ya denunciado como una cueva de ladrones? Costaba. Y a veces lo que no hace uno, lo hace la vida. El templo se desarmó y hasta los judíos no lo reconstruyeron nunca más. Hay un grupito de chiflados que están juntando oro para el tercer templo, pero no es para nada una corriente fuerte del judaísmo actual, que entendió que restablecer un templo para matar animales no tiene ningún sentido en la actualidad. Sigo. Bien, entonces dice, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y
y fue a su encuentro. Y acá me detengo. ¿Jesús entró o no entró en Betania, según este texto? Como ven, no. Miren cómo dice, Jesús todavía no había llegado al pueblo, por si tenían dudas, lo dice el texto, en el 30. Jesús todavía no había llegado al pueblo, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Y saben que la palabra lugar es la palabra que no es así nada de sencilla, porque es el lugar santo, es lo que se usa para hablar de templo, con lo cual acá está como trasladando ese lugar al encuentro con Jesús. De todos modos, acá hay muchos simbolismos que se van sumando, se van superponiendo. La aldea, el pueblo, no había entrado en esa idea de la aldea. Si no, es ridícula la escena, ¿viste? Es ridícula. Están corriendo de aquí para allá las pobres mujeres y Jesús no tiene la delicadeza de entrar. Es ridículo por todo punto de vista. Porque además no vaya sola, Lo siguen los judíos que deben ver qué dicen. Pero para esto hay que salir del pueblo, hay que salir de esa mentalidad. Entonces los judíos dicen que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Y claro, otra cosa que muerte no hay en la cabeza de esas autoridades judías. Así que esto que va a pasar, la van a seguir también ellos. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor mismo, pasó lo que dijo Marta. Si hubiera estado aquí, no lo habría muerto. Y acá me interesa ver un par de verbos que son difíciles de traducir. Viéndola llorar, Jesús, si es la traducción, díganme, y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó. A ver, viéndola llorar, como lloran los judíos a su muerte, se conmovió, es un verbo muy positivo para nosotros. Y el verbo que está ahí no es positivo. No encontré una palabra exacta todavía. No es, se enojó, porque es exactamente, pero le voy a dar una ayudita. Vamos a ir adelantándonos al versículo 37. Dice, pero algunos de ellos, de los judíos, dijeron, ese es otro detalle interesante, los judíos jamás le dieron su nombre, jamás, pues o el que sea, ¿no? Entonces, que abrió los ojos al ciego, no podía haber hecho que no muriera. ¿Cómo les parece que ese comentario le puede haber caído a Jesús? ¿Lo habrá emocionado? Bueno, ese mismo verbo, fíjense. Entonces Jesús se conmovió, dice. Es el mismo verbo. Como indignado. Es como indignado. A mí me suena como una especie de, ¿viste? Cuando vos tenés que respirar profundo para no matar a alguien. ¿No? ¿Sí? ¿Para adelante? Ahora, ¿y de dónde viene el enojo de Jesús? Que la hermana llora a su hermano muerto. Porque se lo dije con esa ayuda. Viendo a María llorar como lloran los judíos, es decir, con la misma esperanza que tenían los judíos, no con la que él le venía a ofrecer. Se enoja. Con esa comunidad cristiana, se olvida que este evangelio está escrito más o menos en el 120, en el 90, pongamos el 90 si quieren. Pero mucho después, donde este problema de qué pasa con los cristianos que se mueren, es un problema, hoy es un problema. Nuestros seres queridos, cómo los lloramos, cómo nos referimos a ellos, qué les pasa cuando se mueren, sigue siendo un tema. Y Jesús dice, ¿y con qué esperanza estás? ¿Con la de los judíos o con la que yo te doy? ¿Crees que la vida es indestructible o crees que se truncó la vida de esta persona porque la estamos enterrando? Nosotros vemos un cadáver, ellos no. Ellos pasaron sin darse cuenta. Vamos a ver si este texto nos ayuda a tener esta reflexión que sí que es muy complicada.
dice, y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. No voy a hacer todas las referencias que tiene este texto, porque ese también tiene su texto del inicio del Evangelio. En el 35 dice de nuevo, Jesús se conmovió, acá es otro verbo, entre lágrimas. ¿Por qué pone mi Biblia Jesús entre lágrimas? Porque es un verbo que significa eso, tan lineal, no simplemente llorar. Primero se puede llorar sin lágrimas, ¿no? La lineal sin lágrimas no. Y acá sí, tiene compasión. ¿Pero de quién? De ver a la gente que sufre. A veces me ha pasado ir a un velorio de un desconocido, porque soy cura, pero me llaman a que haga un responso. Y veo especialmente a los chicos llorando y me emociono. Y me da vergüenza porque la gente dice, este tipo si no lo conoce, que llora, pero no llora por el muerto, llora por esos pibes que están sufriendo y me da mucha pena. Bien, entonces dice, mira que hasta el momento Jesús no dice dónde está Lázaro, ¿no? ¿Dónde lo pusieron? Detalles. Los judíos comentaron entonces, miren cómo lo querían, claro, lo ponen en pasado, porque para ellos Lázaro está muerto. Para Jesús Lázaro no está muerto. Pero algunos de ellos dijeron, ya no le dice el texto, ¿no? Desde que abrió los ojos al ciego, que es también uno de los típicos reproches que puede hacer una madre dolida cuando tiene que dar a su hijo, ¿no? Tantos pobres, de hecho se escucha siempre, tanta gente mala que está en este mundo y tiene que morirse justamente detrás de esa frase que está vos, que sos el que tenés el tablero y decís hoy le toca a uno, mañana le toca a otro, hoy le toca a este. No, este me pidieron que lo haga, lo retraso. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Y acá va a decir 3 veces hablar del tema de la cura. Esa es otra técnica, ¿no? O sea, 3 veces un término, o sea, 7 veces significa hablar de plenitud, que haga resaltar algo, la piedra. Acá va a estar muy fuertemente puesto la piedra. Una descripción de la tumba que casi sería inútil, pero acá no es inútil porque tiene también un valor existencial y teológico. Entonces dice, era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le parece que es una forma de referirse. ¿Por qué no dice la hermana de Lázaro? Por eso digo, cuidado. Y ahí donde el traductor agregó Lázaro no hay que agregarlo. Llevaba 4 días en el sepulcro, sí. El cadáver llevaba 4 días en el sepulcro, no Lázaro. El hermano del muerto le advirtió, Señor, ya huele, es el 4.º día. Además, justamente, si fuera la resurrección un poquito antes, porque esa es la otra para preguntarse. Si Jesús tenía el poder de resucitar muertos, ¿puede haber sido tan tacaño de haber hecho solamente 3? La hija de Jairo, que no se sabe si estaba muerta o dormida. El pibe, el hijo de la viuda, bueno, lo estaban llevando al sepulcro, pero podía revivir todavía. Este sí que no. 4 días. Los rabinos decían que era en esa fecha, cuando ya se iba deshaciendo el cuerpo, que su espíritu no lo reconocía y ahí se iba al Sheol. ¿No? Así que esto que decir está bien muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios? Pero dice, ¿cómo es al revés, no? Es la gloria primero y por eso creo. Sino, como creo, por eso veo. Como adhiero a la persona de Jesús, por eso veo cosas que no había podido ver antes. Veo cosas de la realidad que me pasaban desapercibidas. Quitaron pues la piedra, y entonces Jesús levantó los ojos en alto y dijo, Padre, te doy gracias. Perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Marta volvió para atrás. Marta le dijo, sí, creo que vos sos la vida. Y ahora dice, está muertísimo. Todo volvió para atrás. Pero vamos al versículo 41. Quitaron la piedra, entonces Jesús levantó los ojos en un salto y hace una oración. Padre, te doy gracias
gracias por haberme escuchado, etcétera, etcétera. Vamos al 43, directamente. Dicho esto, gritó con fuerte voz. Esto tiene que ver porque él habló, bueno, que los muertos escucharán el grito. Dejémoslo ahí. Lázaro, sal afuera. El Evangelio no dice Lázaro. Acá sí dice Lázaro, ahora dice, el muerto salió. Esto me trae la duda que tuvimos todos toda la vida. El muerto salió atado de pies y manos, con vendas y envuelto en el rostro en un sudario. ¿Cómo se puede caminar atado? Todos sabemos que es difícil, pero lo pasamos por alto. Ahora, ¿era costumbre atado de pies y manos? No. Sí el rostro, sí el sudario, pero atado no. Ah, es otro tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y acá hay un montón de reminiscencias, pero hay un salmo que no olvidé, que habla de los lazos de la muerte, los lazos de la muerte, y un par más, que habla de las ataduras en la muerte. Esos lazos de la muerte, ¿quién los tiene que desatar? Que eso no toca nada, pero da órdenes, y la última va a ser la más llamativa de todas. Entonces Jesús le dice, mi traducción tiene dos palabritas y luego son pesadísimas. Dice, desátenlo y déjenlo andar. Y uno dice, desátenlo para que pueda caminar. No, desátenlo y déjenlo ir. Vamos a reconstruir una escena, ya que nos gusta mirar las escenas y no entender los signos. Eso le dice Jesús en el capítulo 6, a los que fueron detrás de la multiplicación de los panes. Si ustedes vieron los signos, bueno, no lo entendieron, pero sin entender. Vamos a la escena. Supongamos que las hermanas son las hermanas de sangre de Lázaro. Están llorando, están desesperadas. Lázaro vuelve a la vida y se va mudo. No se abrazan, no se dicen hola. Se va en silencio, Lázaro. ¿No es extraño esto? Cuando es extraño, es a propósito. Es para que veamos algo más de lo que está diciendo. No simplemente eso. Desátenlo y déjenlo ir. Ya Lázaro no habla más. Debe tener acá, no te da problema. Dice uno, bueno, entonces el Padre nos dijo que no hubo resurrección de Lázaro, como decía el título. ¿Vieron el título decía resurrección de Lázaro? ¿El centro está en la resurrección de Lázaro o está en los familiares que ya han muerto y no entienden que está vivo y no lo dejan y lo quieren retener? Ojo que eso no tiene nada que ver con alguna que me dice, Padre, yo sueño a uno, ¿será que le estoy haciendo daño? No te van a hacer nada, vos te estás haciendo. Si no podés soltar y recordar no al que está sufriendo, sino al que está vivo y está alegre. Yo digo esto y me sigue costando, es una cosa que lo tengo clarísimo. Pero el texto lo pone así. Entonces, si uno me reduce toda esta hora de charla en que Lázaro no resucitó, fui un pésimo conferencista. Porque no era ese el objetivo, era ver los detalles que van más allá de lo que está diciendo. Entonces uno me dice, bueno, pero tu argumento, uno solo, un solo argumento de contra, se deshace, porque en el capítulo 12 aparece Lázaro actuando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el texto había que unirlo con este, ¿no? Con esa famosa función, que sería muy interesante verlo, no lo voy a hacer hoy. Solo que le voy a decir que en esa función, en esa escena, vamos a leer brevemente. Dice, 6 días antes de la Pascua, 12:1. Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él. No hace nada, Lázaro.
no dice nada. Marta sabía. Jesús hablaba y Judas criticaba. María ungía, cada uno tiene una función. Lázaro, nada. Y uno dice, ¿qué es esa presencia entonces de Lázaro? La misma que probablemente haya hoy acá, que haya, y no estoy haciendo espiritismo, nuestros seres queridos están presentes también acá. Cuando rezamos, cuando oramos, aunque no actúan, no me hacen mover la mesa, pero están. Entonces, uno me hizo una pregunta a veces y me dice, entonces, ¿cuándo restaurás? Bueno, yo te pregunto vos, ¿cuándo resucitó a Lázaro? Y para hacerlo breve le voy a contestar yo. Y dije que Lázaro era un verdadero discípulo. Lázaro tiene la resurrección desde que adhirió realmente a Jesús, no desde que se murió. Y por eso esos detalles del evangelista, que las otras todavía no adhirieron del todo, creen, lo quieren mucho, son una comunidad cristiana que sin embargo los judíos, ¿por qué los judíos no los persiguen a ellos? Porque están me hacen problema. Mientras no le digan que Jesús es la vida y con eso no que destruir el templo, no tengo drama que ustedes crean en ese dicho, ¿qué me importa? Pero que Jesús decía era revolucionario fuertemente y afectaba los intereses de esas autoridades judías. No era simplemente romper por romper, era jugarse de qué lado estás. Lázaro entonces lo definió el evangelista como aquel que ya tiene la vida. Termino acá. Muchas gracias. Perdóname, por favor. No, maravilloso. No, increíble, la verdad es que no. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora en 2 minutos.